Imagina un mundo donde los ordenadores sean capaces de resolver problemas que hoy en día nos tomarían miles de años en cuestión de minutos. Suena ciencia ficción, ¿verdad? Bueno, pues esa realidad está mucho más cerca de lo que pensamos, y todo gracias a los procesadores cuánticos. Hoy vamos a explorar cómo los procesadores cuánticos están revolucionando la industria, qué empresas los están desarrollando, cómo funcionan y cómo podrían cambiar nuestra vida cotidiana. Para entender qué es un procesador cuántico y por qué es tan revolucionario, primero tenemos que entender cómo funciona un ordenador clásico, es decir, el tipo de dispositivo que usamos todos los días, desde nuestro teléfono móvil hasta los servidores que mantienen Internet en funcionamiento. Los ordenadores clásicos están basados en la arquitectura von Neumann, un diseño que ha sido la base de la computación desde la década de 1940. En su nivel más fundamental, estos dispositivos procesan información utilizando bits que pueden representar únicamente dos estados, 0 y 1. Cada bit es una carga eléctrica almacenada en un transitor, un pequeño interruptor electrónico dentro del procesador. Cuando el transitor está apagado representa un 0 y cuando está encendido representa un 1. Con millones o incluso billones de estos transitores trabajando al mismo tiempo, los ordenadores pueden ejecutar cálculos, ejecutar programas y realizar tareas complejas. Pero aquí hay un problema. Cuanto más potente queremos que sea un ordenador, más transitores tenemos que añadir a los chips. Durante décadas la industria ha seguido la famosa ley de Moore, que predijo que aproximadamente cada 2 años el número de transitores en un chip se duplicaría, haciendo que los ordenadores fueran cada vez más rápidos. Pero en los últimos años hemos llegado a un límite. Los transitores no pueden hacerse mucho más pequeños sin que aparezcan problemas físicos serios, como el sobrecalentamiento y las interferencias cuánticas en los circuitos. Y aquí es donde entra la computación cuántica. En lugar de intentar hacer transitores más pequeños, propone un cambio radical en la forma en que procesamos la información. Aquí es donde entran los qubits. A diferencia de los bits tradicionales, los qubits o bits cuánticos no están limitados a ser únicamente 0 o 1. Gracias a una propiedad fundamental de la mecánica cuántica llamada superposición, un qubit puede ser 0 y 1 al mismo tiempo. Ya lo sé. Para visualizar esto, imaginemos que un bit clásico es una moneda que solo puede estar en una de las dos posiciones, cara o cruz. Pero un qubit es como una moneda girando en el aire. Hasta que no la detenemos y observamos, está en una superposición de ambos estados al mismo tiempo. Ahora, imagina que en lugar de una sola moneda, tenemos millones de ellas girando simultáneamente, todas interactuando entre sí. Esto es lo que permite que un ordenador cuántico realice cálculos de forma exponencialmente más rápida en ciertos problemas. Otro concepto clave es el entrelazamiento cuántico. Normalmente, en un ordenador clásico, cada bit funciona de manera independiente, pero en un sistema cuántico los qubits pueden estar entrelazados, lo que significa que cuando cambia el estado de un qubit, el estado del otro cambia automáticamente, sin importar la distancia que los separe. Este entrelazamiento permite que los procesadores cuánticos realicen operaciones en paralelo de manera extremadamente eficiente, algo imposible para los ordenadores tradicionales. Veamos un ejemplo para entender el poder de la computación cuántica. Imaginemos que estamos buscando la clave de acceso de una cuenta bancaria protegida con una contraseña de 256 bits. Para un ordenador clásico, la única manera de encontrar la clave es probando todas las combinaciones posibles una por una hasta dar la correcta. Este proceso, llamado ataque de fuerza bruta, podría tardar miles o incluso millones de años, dependiendo de la complejidad de la clave. Pero un ordenador cuántico funciona de manera completamente distinta. En lugar de probar una clave a la vez, puede evaluar múltiples combinaciones simultáneamente gracias a la superposición. Gracias al entrelazamiento, los qubits pueden trabajar de manera conjunta y reducir drásticamente el número de cálculos necesarios. El resultado, un ordenador cuántico podría encontrar la clave en segundos o minutos, en lugar de miles de años. Este tipo de potencia computacional no solo afecta a la ciberseguridad, sino que también abre las puertas a nuevas aplicaciones en química, inteligencia artificial y medicina. A pesar de sus ventajas, los ordenadores cuánticos aún tienen varios desafíos que superar antes de convertirse en herramientas de uso cotidiano. Por ejemplo, son extremadamente frágiles. Los qubits son sensibles al entorno y pueden perder su información si son perturbados por el más mínimo ruido externo. Para evitar esto, los sistemas cuánticos actuales deben operar a temperaturas cercanas al cero absoluto. Los errores cuánticos son un gran problema. A diferencia de los bits clásicos, que pueden ser corregidos fácilmente con redundancia, los qubits requieren técnicas de corrección de errores cuánticos, un campo en el que todavía estamos avanzando. Hoy en día la programación de ordenadores cuánticos es compleja y requiere nuevas formas de pensar los algoritmos, por lo que todavía no podemos usar estos sistemas para todo tipo de problemas. Pero espera, una vez comprendido qué es, vamos a remontarnos a los inicios de la computación cuántica. Para entender de dónde viene la computación cuántica, primero debemos viajar al siglo XX, cuando la física se enfrentó a un problema desconcertante. A finales del siglo XIX y principios del XX, la física clásica parecía explicar casi
todo lo que ocurría en el universo. Sin embargo, hubo un conjunto de fenómenos que los científicos no podían explicar con las leyes de mecánica tradicional. Aquí es donde entraron grandes mentes como Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr y Werner Heisenberg, quienes desarrollaron una nueva rama de la física, la mecánica cuántica. Esta teoría demostraba que a escalas subatómicas las partículas como electrones y fotones no se comportaban como objetos sólidos, sino más bien como ondas de probabilidad. Uno de los experimentos claves que demostraron esto fue la famosa doble rendija, en la que los electrones parecían comportarse como partículas y ondas a la vez, dependiendo de si eran observados o no. Este tipo de fenómenos desconcertantes establecieron las bases para el desarrollo de nuevas tecnologías como los transistores, los láseres y eventualmente los ordenadores cuánticos. La idea de usar principios cuánticos para crear un ordenador no apareció de inmediato. En 1981, el legendario físico Richard Feynman, uno de los científicos más influyentes del siglo XX, propuso una idea revolucionaria en una conferencia del MIT. La naturaleza no es clásica, y si queremos simular la naturaleza, mejor hagamos un ordenador que sea cuántico. Lo que Feynman quería decir es que los sistemas cuánticos, como moléculas complejas o reacciones químicas, son increíblemente difíciles de simular con ordenadores tradicionales. Sin embargo, si pudiéramos construir un ordenador que operara con las mismas reglas que la mecánica cuántica, podríamos modelar estos sistemas con facilidad. Pero en ese momento, esto era solo una idea teórica. No había tecnología capaz de construir un procesador cuántico real. Aunque Feynman propuso la idea, el verdadero padre de la computación cuántica moderna es David Deutsch, un físico de la Universidad de Oxford. En 1985, Deutsch publicó un artículo en el que se escribía la idea de un ordenador cuántico universal, un sistema capaz de realizar cualquier cálculo posible usando las leyes de la mecánica cuántica. Este trabajo sentó las bases teóricas de la computación cuántica, pero aún no existía ninguna aplicación práctica. En 1994, el matemático Peter Shor, del MIT, cambió el panorama por completo al desarrollar el algoritmo de Shor, un algoritmo cuántico capaz de factorizar números enormes de manera extremadamente rápida. ¿Por qué fue esto tan importante? Porque gran parte de la seguridad informática moderna, incluyendo el cifrado RSA, depende de la dificultad de factorizar números grandes. Si un ordenador cuántico pudiera ejecutar el algoritmo de Shor, podría romper gran parte de la criptografía actual en cuestión de segundos. Esto encendió una alarma en la comunidad científica y tecnológica. La computación cuántica ya no era solo una curiosidad teórica, sino que podría tener aplicaciones extremadamente disruptivas. A finales de los años 90 y principios de los 2000, varios grupos de investigación comenzaron a experimentar con diferentes formas de construir qubits físicos. Las dos principales técnicas que se exploraron fueron qubits basados en trampas de iones y qubits superconductores. En este método se usan átomos cargados, los iones, atrapados en un campo electromagnético y manipulados con láseres para representar estados cuánticos. Los pioneros de este enfoque fueron David Wineland y su equipo en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el NIST. Y por otro lado estaban los qubits superconductores, que utilizaban pequeños circuitos eléctricos enfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto para generar estados cuánticos. Este método ha sido adoptado por gigantes como IBM, Google e Intel para sus procesadores cuánticos modernos. Pero el verdadero hito llegó en 2019, cuando Google declaró que su procesador cuántico, Sycamore, había logrado la supremacía cuántica, resolviendo en minutos un problema que a un superordenador clásico le tomaría miles de años. Hoy en día la computación cuántica ya no es un simple experimento teórico. Empresas como IBM, Google, Intel, Microsoft y startups como Rigetti Computing y IonQ están invirtiendo miles de millones en la construcción de ordenadores cuánticos más estables y escalables. Además, ya existen servicios en la nube que permiten a cualquiera experimentar con programación cuántica a través de las plataformas como IBM Quantum Experience o Google Cirq. Sin embargo, aún estamos lejos de un ordenador cuántico de propósito general. La mayoría de los sistemas actuales tienen errores muy altos y necesitan corrección de errores cuánticos para ser realmente útiles. Pero si la historia nos ha enseñado algo, es que la tecnología avanza a pasos agigantados. Tal vez estemos a solo 1 o 2 décadas de ver ordenadores cuánticos cambiar por completo el mundo. La computación cuántica es una carrera entre gigantes y cada uno está apostando por diferentes enfoques tecnológicos. IBM, con su línea de procesadores IBM Quantum, han desarrollado computadoras cuánticas accesibles a través de la nube, permitiendo a científicos y empresas experimentar con la tecnología. En 2019, Google anunció que su procesador cuántico, Sycamore, había logrado la supremacía cuántica, resolviendo en minutos un problema que a una supercomputadora clásica le tomaría miles de años. Apuesta por un enfoque basado en qubits de silicio, lo que permitiría integrar la computación cuántica en tecnologías ya existentes. Esta empresa se ha centrado en la comunicación cuántica adiabática, una técnica diferente pero que ya se usa en aplicaciones industriales. Cada una de esas empresas está explorando distintas formas de hacer que la computación cuántica sea viable, y los avances han sido sorprendentes. Pero, ¿cómo afectará la computación cuántica a nuestras vidas? La computación cuántica no es solo una tecnología revolucionaria para
para la ciencia o la industria. En algún momento su impacto llegará a la vida cotidiana de todas las personas, aunque probablemente de una manera más sutil que la inteligencia artificial o los teléfonos móviles. Veamos algunas de las formas en las que esta tecnología podría cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Uno de los impactos más inmediatos de la computación cuántica será la ciberseguridad. Como mencionábamos antes, los ordenadores cuánticos serán capaces de romper los sistemas de cifrado actuales, lo que significa que contraseñas, transacciones bancarias e incluso secretos gubernamentales estarán en riesgo. Para contrarrestar esto, los científicos están desarrollando criptografía cuántica, que usa principios de la mecánica cuántica para crear sistemas de seguridad imposibles de hackear con cualquier tecnología convencional. Imagina que en el futuro, en lugar de escribir una contraseña o usar autentificación de 2 pasos, las conexiones sean protegidas por claves cuánticas que se destruyen si alguien intenta interceptarlas. Esto haría que el hackeo fuera prácticamente imposible. Los ordenadores cuánticos pueden simular moléculas y reacciones químicas con una precisión que los ordenadores clásicos jamás podrían alcanzar. Esto significa que podrán ayudar a desarrollar nuevos medicamentos y tratamientos personalizados para enfermedades como el cáncer, el Alzheimer o incluso infecciones virales. Imagina ir al médico y que en lugar de darte un medicamento genérico, un sistema cuántico analice tu ADN y cree una medicina diseñada específicamente para tu cuerpo, optimizando su efectividad y reduciendo efectos secundarios. La computación cuántica permitirá mejorar la inteligencia artificial a niveles nunca antes vistos, ya que estos ordenadores pueden procesar enormes cantidades de datos en paralelo. Esto significará que los asistentes virtuales como Siri o Alexa, entre otros muchos, serán mucho más avanzados, capaces de comprender emociones, anticipar necesidades y resolver problemas complejos en segundos. Las empresas financieras ya están explorando el uso de algoritmos cuánticos para predecir mercados, optimizar inversiones y detectar fraudes bancarios. Los ordenadores cuánticos pueden resolver problemas de optimización extremadamente complejos, como encontrar la mejor ruta para millones de vehículos en tiempo real. Esto significa que en el futuro podríamos ver sistemas de tráfico completamente optimizados, donde los semáforos, coches y transporte público se coordinen instantáneamente para evitar atascos. Por supuesto, como en cualquier tecnología revolucionaria, la computación cuántica también traerá desafíos y preocupaciones. Si bien la computación cuántica promete mejorar la seguridad con cifrados cuánticos, en el corto plazo podría hacer obsoletos los sistemas de seguridad actuales, dejando expuestos datos personales, cuentas bancarias y redes gubernamentales. Hoy en día, solo unas pocas empresas y gobiernos tienen los recursos para desarrollar computación cuántica. Esto plantea la pregunta: ¿se convertirá esta tecnología en un monopolio controlado por unas pocas corporaciones? Para evitar esto, muchas instituciones están promoviendo la computación cuántica en la nube, permitiendo que más investigadores y empresas pequeñas tengan acceso a esta tecnología. Si la inteligencia artificial combinada con la computación cuántica se vuelve demasiado avanzada, ¿podríamos perder el control sobre sus decisiones? Algunos expertos temen que las IAs cuánticas sean tan poderosas que podrían tomar decisiones imposibles de comprender para los humanos, creando problemas éticos y de seguridad. Es importante recordar que la computación cuántica todavía está en sus primeras fases. Aunque ya existen procesadores cuánticos experimentales, la mayoría de estas aplicaciones aún están en desarrollo, pueden tardar décadas en volverse accesibles para el público general. Pero si miramos hacia atrás, la computación clásica también tardó décadas en pasar de ser una tecnología experimental a estar en cada hogar. Lo que es seguro es que la computación cuántica cambiará el mundo, y es solo cuestión de tiempo antes de que veamos sus efectos en nuestra vida diaria. ¿Y tú? ¿Cómo crees que la computación cuántica impactará en tu vida? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido sobre el futuro de la tecnología. Nos vemos la semana que viene.